conforme al calendario hebreo y conforme a la temática del calendario, también esperamos en este momento que el enfoque que el Ruach le quiere dar a su palabra sea eficiente. Y hoy es 3 de septiembre del 2016, es decir, el 30 de Av de 5776. La parashá Re, es decir, mira, alza tus ojos y mira, dice un salmo. Pero aquí en la lectura de Devarim 11:26 y hasta el capítulo 16, versículo 17, tenemos esta porción de la escritura, esta enseñanza, que de acuerdo al calendario hebreo hoy se debe recordar, y se debe leer, y se debe de enseñar, y debemos aprender, obviamente. Ve, dice Moshe al pueblo de Israel: pongo frente a ti hoy bendición y maldición. La bendición que vendrá cuando observen los mandamientos de Adonai, y la maldición si los abandonan. Estas fueron proclamadas en el monte Crisim y Eibal, y cuando el pueblo cruzó hacia Tierra Santa, un lugar que Avinu, que el Padre asignaría, o sea, donde estaría el templo, debería ser establecido, en el que se haría morar ahí el nombre de Adonai, el nombre de nuestro Creador, y a donde la gente llevaría sus sacrificios. Estaría prohibido llevar ofrendas de Adonai a cualquier otro lugar. Estaría permitido degollar animales en cualquier otro lugar, no como sacrificio, sino para comer su carne. Sin embargo, la sangre que en el templo es vertida en el altar, estaría prohibida su ingestión. Un falso profeta o una persona que seduce a otros a adorar ídolos, o sea, a la idolatría, debe ser castigado con pena de muerte. Una ciudad idólatra debe ser destruida. Los signos identificadores de animales y peces kosher, así como la lista de aves no kosher, es otra vez mencionada o repetida. El diezmo de todo el producto debe ser comido en Jerusalén, el lugar del templo, que en ese entonces se hablaba en perspectiva, que Jerusalén todavía no había sido fundada, pero se decía el lugar a donde Adonai tu Elohim escogerá para hacer allí habitar su nombre. Nosotros ya en retrospectiva, obviamente es Jerusalén, donde estuvo el templo. Los diezmos, si no se pudieran llevar en especie, había que intercambiarlo por dinero en su lugar lejano, con el cual se compraría comida allí. En ciertos años, este diezmo es dado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, aunque nunca prescribió esta obligación del pueblo y del sacerdocio para que los diezmos tengan ese fin también, es decir, a la asistencia humanitaria del pueblo. Los primogénitos del ganado bovino y ovino deben ser ofrendados en el templo, y su carne comida por un cohen o un levita, un sacerdote. La mizvá de caridad precisa al judeano, o sea, al paisano, a ayudar a un prójimo en necesidad con un regalo o un préstamo. En el año sabático, que ocurre cada 7 años, todos los préstamos deben ser perdonados y todos los sirvientes liberados. La parashá concluye con los 3 festivales de peregrinaje, o sea, con las leyes de estas 3 peregrinajes: Pesaj, Shavuot, o la fiesta de las primicias, y Sukkot, o la fiesta de las cabañas, cuando todos deben ir a ver y ser vistos ante Adonai en el santo templo.
anunciado por esa parashá. Ok. Gesed, especialmente en la palabra en Deuteronomio 15, 7 y 8, dice que cuando tu prójimo tuviere necesidad, habrás de socorrerlo, habrás de ayudarlo con la carencia que le hace falta a él. ¿Sí? Luego tenemos también una escritura que dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, o sea, como nación, y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim en esa tierra. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Adonai vuestro Elohim os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Correcto. Porque eres pueblo santo, pero vamos a definir de una vez la palabra santo. Porque eres pueblo selecto a Adonai, tu creador. Y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya que Adonai, tu creador, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio, señorío, sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Sí? Veamos qué noticia tan excelsa es este anuncio que da en esta parashá el Padre. Pero al mismo tiempo veamos el reto tan terrible que tenemos el día de hoy nosotros. La gracia de Yeshua detuvo el juicio hace 2000 años, y al prolongar su misericordia también se está prolongando las promesas, y también se está prolongando la responsabilidad de un pueblo que fue selecto para ser único delante de él. ¿Sí? Por favor, alguien lea en Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver esa palabra. Bueno, intertanto, yo menciono esta palabra. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el anuncio de que vendría el Ruach HaKodesh, y cuando el Ruach HaKodesh nos haya investido de poder, entonces le seremos testigos en Jerusalén, o sea, donde se pagó el precio de la redención, en todo Judea. Qué curioso es todo Judea. ¿Por qué dice todo Judea? Yo me puse a analizar hace algún tiempo por qué dice todo Judea. Porque Judea ya estaba en ese entonces seccionada con una gran comunidad que estaba en Tarsis, o lo que después fue Sefarad y después fue Hispania, y ahora, Iberia y luego Hispania, y ahora es España. Y da testimonio de ello en el profeta Abdías, en el versículo 20, cuando dice: y los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad. ¿Sí? Todo Judea está hablando de cada uno de nosotros, de quienes a través de la historia, cuando se hizo la conquista de México, venía entonces el conquistador y venían los colonizadores, siendo de origen judeano, pero como católicos, en una virtual esclavitud que ha durado desde 1517, desde 1492, luego de 1517, 1521 a la fecha, cuando llegaron los primeros hispanos a este continente y establecieron acá sus colonias
de naturaleza católica, porque ese era el estatus social de aquel entonces, y era obligatorio ser católico para estar en este continente. Me seréis testigos. Ok. Entonces, ¿Sí? mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Elohim. Nación santa. Aquí está, Shimon Keifa está ratificando esta porción de la Torah, que seas un pueblo único. ¿Y eso cómo se logra? Tenemos un serio conflicto, porque tenemos 500 años de cautividad cultural entre el cristianismo pagano y el cristianismo semipagano. Sí. En el caso de la mayoría de los hijos de Judá que están en el continente americano, sin contar de la gente judía que ha estado en sus sinagogas hasta el día de hoy, desde la época de los criptojudíos hasta el día de hoy. Y además los que han venido por migración entre las finales del siglo XIX, principios del XX y todo el siglo XX. ¿Sí? La cuestión es cómo podemos adquirir una identidad propia. Esa nación debe tener cualidades. En primer lugar, si somos testigos, pues testigos de qué? En el contexto que mencionábamos hace un momento, en el inicio, la definición de la palabra, primero hebrea y después en griego, conceptúa al testigo como el que vive por lo que cree y muere por lo que cree. Vive por lo que es y muere por lo que es. Algo así lo han expresado algunos estudiosos de la Escritura. En particular ese versículo de Hechos 1:8, que dice que serían mártires en vida. Bueno, eso sí lo define, sí define lo que está diciendo ahí el griego. Pero vamos a pensarlo un poco más a fondo. O sea, ¿cómo puedo yo vivir algo que no tengo? ¿Cómo puedo expresar a Yeshua si Yeshua no está en mí? Primero tendríamos que preguntarnos eso. Porque ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, real sacerdocio. Digo, en distinto orden lo estoy diciendo, pero dice para anunciar. La palabra virtudes es muy poética, pero el sentido más práctico de ese versículo es para anunciar los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuáles poderes? ¿Qué poderes? ¿Sí? Hace un rato platicábamos durante la comida de cómo la filosofía hace que la gente se sienta bien, que tenga un bienestar entrecomillado. Cómo la religión, la filosofía, cualquier tipo de programa filosófico, llámese metafísica, metaquímica, lo que sea, hace que la gente tenga un bienestar aparente. Es un bienestar virtual, mientras no le estorbe usted a Satanás. En cuanto usted le estorbe a Satanás, se le acaba la comodidad. ¿Sí? Ahora, lamentablemente ese programa
filosófico, esos programas filosóficos, también se meten a las congregaciones. Cuando hay teólogos que mezclan el humanismo, queriéndoselo aplicar a los principios de la Escritura, y eso no puede ser posible, debe ser al revés. Es la Torá, es la Besorá, es la palabra profética la que debe aplicarse al ser humano como valores inamovibles, como valores y principios inalterables. Sin embargo, dice un dicho que tanto se acostumbran los bueyes al yugo que llega el momento en que ya no lo sienten. O sea, el buey no se espanta, es una figura bíblica. En el libro de Ezequiel hace ahí una referencia a unos seres vivientes, y uno tenía cara de león, otra cara de águila, otro tenía cara de buey y otro tenía cara de hombre. Y esa misma alusión la hace Yohanan el profeta en los escritos del Apocalipsis, pero en lugar de hombre le pone cara de cordero, ¿sí? Cara de cordero. Entonces el cordero es el símbolo del ser humano. Y los distintos aspectos, el buey, el águila y el león, son distintos aspectos del carácter del creyente o del carácter de Yeshua, ¿sí? El cara de buey es algo así como el lento para la ira y grande en misericordia. O sea, un buey no es lo mismo que un toro de lidia, ¿sí? Un buey, cuando es amansado, se le pone un yugo y pasa como si cualquier cosa, se la pasa horas y horas y horas arando de un lado a otro, con el arado detrás de sí. Y el buey es el animal más manso que puede uno conocer en la tierra, o de los animales domésticos, por lo menos. Ya no tiene otra misión más que cumplir su cometido de ser la fuerza del arado, ¿sí? Por eso ese aspecto del buey nos enseña a ser mansos, a ser pacientes, equilibrados, moderados y sobre todo pacientes. Uno tenía cara de buey. El problema que también tenemos que destacar es cuando el buey se acostumbra tanto a un yugo que ya no lo siente. ¿Cuántos de nosotros traemos arrastrando siglos de costumbres, de actitudes que provienen de nuestro alejamiento con el Padre? ¿Y cómo le vamos a dar valor al Shabbat si estábamos habituados a desobedecer? ¿Cómo le vamos a dar valor al nombre o al nombre del Padre, al nombre de Yeshua, si traemos una inercia cultural con los nombres paganos? Incluso éramos felices, cual más cual menos, en su iglesia, en su sinagoga, en su congregación, donde aprendió la religión que le enseñaron sus padres. Entonces, esa inercia cultural llega a un momento en que conocemos a Yeshua y experimentamos salvación. Bueno, ese es el principio del camino. Ese es apenas el inicio del problema, porque estamos llamados a crecer más y más. Porque ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Elohim, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Nos llamó de las tinieblas, cada quien en su religión y en su filosofía y en su inercia cultural, a su Or. Or es la luz de la eternidad. Kumi ori kipa oreja que bola Adonai al Isharach. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu Or.
ha venido tu resplandor y la Kavod de Yeshua ha nacido sobre ti. Y Yeshua dijo, Ani Haor, yo soy la luz del universo. Ani Haor Haolam, yo soy la luz del universo. O sea, Él es el que está diciendo que Él es el que creó el universo. Dice, y así alumbre vuestra or. Y en otro pasaje de la Besorá dice, así alumbre vuestra luz, dice, ustedes son la or del mundo. O sea, no se trata de la lucecita de una vela, se trata del resplandor de la eternidad en ti, pero que se expresa en virtudes. Y en virtudes, o sea, la palabra virtud no me gusta mucho, pero no hay otra en el español, que se exprese en poderes, en aquello que tenemos la habilidad de expresarlo, en su autoridad y en su nombre, ¿sí? Y en primer lugar, para levantar nuestra triste vida, de nuestras tristes circunstancias, que las circunstancias no nos gobiernen, no nos condicionen, sino al revés. Porque dice, los he llamado para que sean una nación que tengan dominio sobre otras. O sea, que tengan señorío sobre otras. ¿Y cómo podemos tener señorío sobre otras naciones o sobre otros poderes si no lo tenemos primero para nosotros? Y no me refiero al dominio propio religioso que predican los teólogos, porque la palabra original donde dice añadir dominio propio, no es dominio propio, es sobriedad, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Sobriedad. ¿Cómo adquiero esa sobriedad? Si por nada me estoy derritiendo de coraje o de sentimiento y dolor. No es que me dijo esto y me siento muy ofendido, me dijeron esto o tal cosa. Pues entonces, ¿dónde está la virtud que usted debe manifestar de Yeshua? ¿Dónde está el poder que dice tener? Si tiene un carácter de mantequilla que con cualquier cosa se derrite. Obviamente todo tiene su límite, pero estamos llamados a expresar un carácter extraordinario que refleje por lo menos estas cosas: dignidad, integridad, identidad y libertad. ¿Y de dónde sacamos eso? Si con una conciencia de pecado y de falla y con una conciencia de conceptos humanos y de filosofías ¿de dónde sacamos esto? Pues no hay otro lugar de donde sacarlo más que de Yeshua. Y para que usted refleje esto, tiene que estar en usted Yeshua, porque si no va a ser artificial. ¿Sí? ¿Qué es la soberbia? Pues un exceso de dignidad. ¿Qué es el orgullo? Pues un exceso de integridad. ¿Qué es la arrogancia? Un exceso de identidad. ¿Qué es el libertinaje? ¿Sí? Cuando Yeshua está en usted operando, se manifiestan estas cosas. Pero cuando es usted con su triste historia, cuando somos cada quien con nuestra triste historia y nos ponemos a hacer algo artificial, lo que manifestamos es esto. Y ese no es el testimonio de Yeshua. El testimonio de Yeshua es esto. De repente usted se va a encontrar con que, oye, es que Juan Rogelio cuando llega me incomoda y no dice nada. Sin decir nada, ya me siento bien incómodo. Pues es que la identidad de Yeshua te está redarguyendo. ¿Sí? Ya llegó ya me voy, ya vámonos. ¿Quién sabe qué va a decir? Tranquilo. Identifica lo que tiene de Yeshua esa persona. ¿Sí? Lamentablemente también hay quien manipula estas cosas. Yo me he encontrado
con alguna persona, igual también Juan Gerio y Ricardo, que no está aquí, también se ha encontrado con una persona así, por lo menos, de que llegan con la carátula de Yeshua, hablando de Yeshua, pero inmediatamente se montan en su soberbia, en su orgullo, en su arrogancia. ¿Sí? Son cosas que tenemos que distinguir muy bien. ¿Ok? Hasta aquí espero haberme explicado. Una pregunta, ¿ustedes ya sabían esto? No. Estamos aprendiendo juntos. Yeshua tiene una dignidad, una integridad, una identidad y una libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la iniquidad, de la rebelión. Que mi conciencia ya está libre de toda condenación. Bien, ahora sí, yo hace años leía un salmo: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado y quitada su culpa. Y dije, pues sí, debe ser bienaventurado. Pero conforme vas creciendo, levantándote de un fracaso y de otro, y de un tropiezo y de otro, y la misericordia de Adonai está ahí para levantarnos, su gracia, entonces vas entendiendo que la conciencia ya no te redarguye de pecado, excepto cuando te tiene que redarguir. ¿Sí? Muy bien. Por lo visto tenemos que regresar al ABC. Usted sabía que en usted está la integridad, la libertad, la dignidad y la identidad de Yeshua. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿qué recibimos cuando le aceptamos? Yeshua no es un concepto, no es una filosofía, no es una teoría, es una persona. Que cuando hicimos nuestra oración de pedir perdón y pedir misericordia, el Ruach HaKodesh, o sea, el secretario de Relaciones Exteriores entre el Padre y nosotros, trajo del corazón de Yeshua una semilla que está ya sentado en el trono y la injertó en nosotros, la implantó en nuestro espíritu. Y entonces nos despertamos de otra dimensión, fuimos sensibilizados a la vida eterna, porque esa es la promesa, para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, o sea, tenga el sello, la visa para el cielo. Pero dice, mas tenga vida eterna. Y a eso se refiere, a que tenemos ya la conexión o la reconexión de nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado de Adán, pero resucitado ahora por la resurrección de Yeshua. Y no solamente eso, sino que nos impartió su naturaleza eterna con la simiente eterna del primogénito de entre los muertos. Y esto no me canso de decirlo casi en cada Shabbat. ¿Cómo vamos a ser una nación distinta de las demás? Como está prometido, y como está no solamente prometido, sino también mandado. ¿Cómo? Por una simple regla. Bueno, 3 reglas. La primera, obediencia. La segunda, obediencia. Y la tercera, obediencia. La obediencia detona el desarrollo de la simiente. La obediencia detona la bendición de lo alto. Anote esto: a toda bendición antecede una causa eficiente de obediencia. A toda bendición antecede una causa eficiente, y esa causa eficiente se llama obediencia. A toda bendición antecede una causa eficiente, se llama obediencia, tal causa eficiente. Eso es lo que dice en Deuteronomio 28 y en Levítico 26. Eso es lo que enseña.
Tenemos que entender la verdadera misericordia. La misericordia del Padre no es la misericordia humana, es más allá de lo humano, es incomprensible. De manera que no hay un humano, uno solo, que pueda ser más misericordioso que Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que los remedios humanos, sean religiosos, filosóficos, médicos, lo que sea, no pueden solucionar el problema del hombre. Solamente el que creó al hombre y el que creó el código de cómo el hombre sería bendecido, que se llama Torah, o la enseñanza, la instrucción, ¿sí? Y Yeshua vino a un mundo donde nadie podía ser salvo por la Torah. La Torah sin Yeshua trae beneficios, claro que sí. Beneficios, digamos, administrativos y beneficios de bendición sociológica, pero no trae el beneficio de la salvación. La Torah contiene muchos principios de administración, principios sanitarios, principios de desarrollo en todos los aspectos del campo, de las ciudades, de la casa, etc. Pero no proporciona la salvación. Dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, para vivir bien, digamos, en la tierra. Pero no solucionaba el problema para ir al cielo. Porque ningún hombre puede cumplir la Torah en su totalidad. Podemos cumplir una parte, y otra parte, y otra parte. Pero de repente, será mañana o pasado mañana, será cualquier día, en cualquier instante, puede haber un tropiezo. El lunes, el martes, será cualquier día, dice ahí, ¿no? En ese Talmud. O sea, va a haber una falla, un tropiezo. Y el que falla en un punto de la Torah se hace responsable de toda la ley. Se echa la ley encima. Como ningún hombre podía cumplir la Torah, por eso vino Yeshua, Él la cumplió. Y no solamente cumplió la Torah, resistió la tentación del tentador. No las tentacioncitas de nosotros. No, Yeshua fue tentado terriblemente. Le fue ofrecido el dominio imperial del mundo. Le fue ofrecido ser el hombre más extraordinario, haciendo magia y cosas sobrenaturales. Y todo lo rechazó, por amor a ti y a mí. No solamente cumplió la Torah, resistió la tentación, resistió al diablo, y luego fue a pagar el precio en el madero, exhibiendo el resultado de todas las maldiciones en un madero. Una vez muerto, cuando dice consumado es así nos llegó al español, en el latín consumatum est, pero en el hebreo el contexto es todo está pagado. Todo está pagado. Cuando cerró los ojos y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo creo fue el momento más terrible en la vida de Yeshua, porque sabía lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? El pago de nuestros pecados, iniquidades y rebelión allá abajo, a 2000 o más grados de temperatura. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches, conforme a la profecía del profeta Jonás. Y cumplido ese pago, el justo por los injustos, entonces se oyó la voz del Padre que dijo, levántate. Y allí en el centro de la tierra se produjo el primer nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, todo hombre y todo Elohim al mismo tiempo. ¡Fum! Lo que no se esperaba el diablo y sus huestes.
aquel reo que no era culpable cumplió el expediente de todos nosotros y entonces fue sacado de ahí con una nueva calidad de vida. Ya no fue el Yeshua Hansaret, el Yeshua de Nazaret, el hombre que hacía milagros con la asistencia del Ruach HaKodesh. No, ahora se levanta como la nueva criatura, como la nueva creación. Por eso cuando Yohanan le vio en el libro del Apocalipsis, dice que al verlo cayó como muerto, porque ya no es el humano ordinario de Nazaret, sino el humano todo Elohim al mismo tiempo. Bueno, esa simiente que se generó con la resurrección de Yeshua, llamada la simiente de Mashiach, que es la simiente de Abraham en Yeshua, la simiente de Abraham, aquel que creyó, se hizo real, se hizo eterna en la simiente de Yeshua, el que pagó el precio, el Cordero perfecto de Elohim que quita el pecado del mundo. Esa simiente se alzó, se volvió a manifestar a más de 500 acá en la tierra, y ahora cuando un pecador se arrepiente, cuando pedimos perdón y pedimos su misericordia, entonces esa simiente, esa nueva calidad de vida, la vida eterna, nos es implantado en nuestro Ruach, en nuestro espíritu, por el Ruach HaKodesh. El problema es que nosotros no estamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque los programas religiosos y filosóficos nos han mantenido en una distracción. Los teólogos y los estudiosos de cualquier patente, sea cristiana o mesiánica, se han encargado de que en tierra de ciegos el tuerto es rey, y han limitado la vida de los creyentes a su desarrollo eternal aquí, desde aquí, porque ese es el llamado: nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Elohim. Incluso dice que pagados con la preciosa sangre de Yeshua. ¿Para qué? Para que cantes coritos cada 8 días en el templo, para que organices conciertos, para que te llenes de soberbia académica, de arrogancia por tus méritos, por tus avances académicos. No, tiene su lugar y su importancia los maestros y todo lo que se hace en el ministerio, pero para anunciar los poderes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué poderes? Ya los mencionamos, pero ¿por dónde se empieza? Primero, por la semilla. Tenemos que tener la simiente de Yeshua, y esa semilla tiene que ser cultivada. Por eso no es lástima que no está Heriberto aquí. Heriberto tiene don, tiene llamamiento extraordinario, pero le falta una plataforma escritural y no me lo quiere entender. ¿Por qué tenemos que venir al olivo del miércoles? Pues para entender el cultivo de la semilla. Usted trae una semilla adentro que tiene que ser cultivada. ¿Con qué? Con el estudio correcto de la Escritura, con los principios básicos. Quitarle toda la basura católica, evangélica o judía a la semilla. Lo que sigue es fruto. Si usted tiene la semilla y la está cultivando, va a dar fruto. ¿Cuál fruto? Amor, gozo, paz para conmigo, paciencia, benignidad y bondad para con mi prójimo, fe, mansedumbre y templanza para con el Padre eterno.
9 manifestaciones de un fruto que yo debo dar si soy hijo de la semilla, de la simiente de Yeshua. Luego entonces, si usted tiene la semilla y la está cultivando, va a dar fruto. Y el fruto le va a permitir dar testimonio en automático. ¿Sí? Y cuando usted experimenta el testimonio, lo que sigue es automático. ¿Cómo quiere usted bendición si no tiene testimonio? Si no es testigo. ¿Y cómo quiere ser usted un testigo si no tiene fruto? ¿Y cómo quiere tener fruto si no cultiva la semilla? ¿Y qué cultivaría si ni siquiera tiene la semilla? 1, 2, 3, 4, 5. Pero se me había pasado algo muy importante. El cultivo no se puede hacer a menos que esté barbechado. ¿Sí? Así va. ¿Cómo queremos cultivar algo si no está barbechado? ¿Qué tenemos que barbechar? Todo esto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y salir del control religioso del lloriqueo. ¿Sí? O sea, la religión pura y sin mancha es ocuparse de las viudas y de los huérfanos. Es lo que dice ahí la palabra en Santiago, en San Jacob. ¿Sí? Ok. La religión tenemos que saberla definir en su justa dimensión. Guardarse sin mancha del mundo y ocuparse de las viudas y los huérfanos, de los desamparados. Que también de eso habló la parashá el día de hoy. ¿Sí? Ok. Pero la religión como la conocemos nosotros, refiriéndose a un sistema de templos y de cultos, hay un culto verdadero, tampoco lo vamos a cuestionar ni lo vamos a poner en duda, como dice en Romanos 9. Por cierto que ese culto se nos confió a los hebreos. Ok. Pero me refiero a que la religión como la industria de la hipocresía, o sea, donde la hipocresía da rentabilidad a los que manejan la religión, es una serie de manipulaciones con velos mágicos y vendas mágicas, como dice la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 13. Mi pueblo está así porque se deja engañar. Le dan vida a los que no deben vivir y le dan muerte a los que no deben morir. Qué terrible denuncia. Y ahí habla de las vendas mágicas y los velos mágicos. ¿Qué es? Pues es toda esa parafernalia de manipulación donde tienen al pueblo cíclicamente lloriqueando por el perdón de sus pecados. Y ahí tenemos ese triste esquema. El creyente, como no está bien arraigado, peca, se siente miserable para sentirse perdonado, y tan luego se siente perdonado a salir corriendo a repartir zancadillas otra vez. Y se crea una vida ambigua o dual. Allá en el templo lo santo y acá afuera lo profano. No, ese no es el llamado a tener a nosotros. Nosotros somos llamados a ser santos 24 horas al día, 24/7, como dice un amigo muy apreciado. No existe tal cosa de que allá lo santo y acá lo profano. O sea, un mundo en que tenemos que ser profanos, igual que el mundo, y el templo o la religión para sentirnos perdonados. Y el ciclo así se puede ir
Hay gente que tiene años y años y años y así vivió toda su vida. Peca, llora, lloriquea, se siente perdonado, se levanta, camina, peca, llora, se siente perdonado y así, es un ciclo. Eso no fue a lo que fuimos llamados. Qué tristeza que Yeshua haya resucitado para que nosotros vivamos así. Pero esa ignorancia le conviene a los que manipulan las religiones, las denominaciones, llámense evangélicas o mesiánicas o como se llamen, con sus honrosas excepciones, porque hay pastores muy respetables y rabinos y líderes mesiánicos muy respetables. Bueno, ¿a qué se refiere el barbecho? Pues ¿qué pasa en un barbecho? Se mete el arado y va a herir la tierra, va a escarbar la tierra, va a tener en la tierra una agresión, va a agredir la tierra. El arado es para agredir la tierra y de ahí van a salir raíces, piedras, troncos viejos, a veces planchas completas de concreto con varillas. Todo lo que está escondido tiene que salir. Este barbecho tenemos que hacerlo nosotros, porque está escrito hagan barbecho, ¿sí? Y se relaciona con esto. Fruto digno de arrepentimiento. Todas las mañas que hemos acumulado durante toda nuestra vida, tenemos que deshacernos de ellas. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay del necio que para el tal hombre. Toda nuestra propia opinión, alimentada de conceptos, de filosofía, de costumbres y de una palabra de mañas. Ese es el barbecho. Y entonces sí, en una vida barbechada con arrepentimiento genuino, el cultivo se hace fácil, el fruto es automático, el testimonio es automático y la bendición se empieza a hacer concreta. ¿Por qué será que nomás no nos llegue? Levítico 26, Deuteronomio 28. Por eso no nos llega. Y también hay otra excepción. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. O sea, es que yo no sabía. Pues la ignorancia de la instrucción a nadie le beneficia. Es un principio legal, es un principio jurídico. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por eso tenemos que eficientar el aprendizaje de la Torah. ¿Por qué nos pusimos a oír en hebreo y a hablar en hebreo lo que estaba escrito aquí en hebreo? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. La palabra del oír. Eso nos alimenta, nos nutre. Ver una letra en hebreo ya es una ventaja porque entra a nuestra alma un código que nuestra alma lo va a resentir, aunque no lo entendamos de momento. Un día, hace unos 13 años, un maestro de hebreo que conocí, estábamos varios, pues éramos él y yo los únicos ahí judíos, hebreos, y él dice, bueno, sí Rafa, pero tú no sabes hebreo. Yo le digo, bueno, pero el Ruach HaKodesh sí sabe hebreo. Y él nos va enseñando paso a paso. Por eso debemos privilegiar un tanto el hebreo, porque el hebreo no son letras solamente, son códigos.
con los que se revela el conocimiento. Es decir, cada letra hebrea es como una puertita donde puede uno meter la mano al otro lado y sacar algo de bendición. Por eso es importante el hebreo, por eso lo vamos a eficientar. Ahora, no podemos comernos todo el hebreo en un Shabbat, por eso va a ser 40 minutos. ¿Sí? Y con eso tenemos para irlo digiriendo. ¿Y qué pasa cuando todo esto se está llevando a cabo? Entonces sí, que es a donde Yeshua quiere que lleguemos, porque Él es, Yeshua es que, porque Yeshua es el Adonai de señores, es el Adonai Adonim, o el Adon Adonim, el Señor de señores. Pero esto tiene que ser cierto. Esta es la virtud a la que fuimos llamados. Con la semilla para que germine, Yeshua lo enseñó, parte cayó en el camino, parte cayó entre las piedras, parte cayó en buena tierra. ¿Cuál de esas tres somos cada quien? Si somos buena tierra, vamos a hacer el barbecho de esa buena tierra. O si queremos ser buena tierra, aunque haya piedra, las vamos a quitar porque es el barbecho. El barbecho se llama arrepentimiento. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1. Presenten vuestros miembros al Creador, ofrezcan. Qué curioso, ¿no? Eso es el sacrificio. Los sacrificios antiguos ya quedaron, el de Yeshua es el que vale. ¿Cuál es lo que nos toca a nosotros poner? Hay un rigor mínimo que lamentablemente yo lo descubrí ahí hace tiempo, que dice: presenten los miembros, los deseos de sus miembros, preséntenlos como sacrificio vivo delante de Él. Romanos 12:1. Alguien léalo, por favor. Romanos 12:1. Alguien léalo con voz de hombre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que en vuestro culto racional. Órale. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es vuestro culto racional? Eso tiene que ver con Romanos 12:2. Okay. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Ok. Así que, paisanos, la palabra hermanos la pusieron ahí, no sé por qué. Ya sabe usted lo que quiere decir hermano, ¿verdad? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe lo que significa hermano? Hijo de Hermes. ¿Sí? Los teólogos metieron esa palabra ahí contra la prohibición de Pablo y de Bernabé. Que a Bernabé lo consiguieron, a Bernabé lo confundieron con Júpiter, o sea, con Zeus. Y a Saulo, yo creo era chaparrito y no tan agraciado de... Obviamente, Bernabé, si lo confunden con Zeus, pues era un hombre de una presencia muy estética, ¿no? Un hombre guapo, vamos a decir. Pero a Pablo lo confundieron con Hermes, yo creo por chaparrito y medio feo, mi compañero. Y ellos dijeron, les dijeron a los griegos ahí, no me acuerdo dónde fue eso, en Listra, si mal no recuerdo. Sí, pero ¿en qué lugar fue? Creo que en Listra. Dijeron, no, o sea, no somos dioses, somos siervos. Y ya cuando a la gente le quitan
su superstición, ya los andaban apedreando, ¿sí? Cuando le quieren quitar su superstición. Entonces, nosotros estamos reformando nuestro entendimiento, y aquello que no es original, pues lo estamos dejando a un lado para ponerlo original. Donde diga hermanos en el Nuevo Testamento, es ajim, que más bien es paisanos o amigos muy estrechos, muy cercanos. No sé quién de aquí quiera ser hijo de Hermes. Bueno, ok. Así que, paisanos, os ruego por las misericordias del Creador que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Creador, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando? Pues de que tenemos que sujetar la carne. Esa es la quinta ley. Después de las cuatro leyes espirituales. O sea, usted es pecador, somos pecadores, estamos separados de la gloria. El Padre tiene un plan para nuestra vida. Hay un solo Salvador, que es Yeshua. Acepte a Yeshua y es usted ya salvo, y también hijo del Padre eterno. Bueno, y la quinta ley: someta su carne. O sea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida es el siguiente problema: el barbecho. El que peca, no peque más. Dejar de hacer lo malo. El que hurta, no hurte más, etcétera, etcétera. Lo dicen los Sheliachot. Entonces, una vez que tenemos el barbecho por la sujeción de la carne al Ruach, sigue la reforma de nuestra inteligencia. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. O sea, no se estacionen, no se dejen señorear, o no se dejen amoldar por las costumbres de este mundo, por lo teórico, lo filosófico, lo religioso. O sea, sino transformaos. O sea, sí hay un llamado a que transformemos nuestra vida por medio de la renovación de nuestra inteligencia. Como que, un ejemplo: pues ya vi que hermano no es correcto, lo quito de mi entendimiento, o sea, lo quito de mi lenguaje, y ya entiendo cómo debo decir. ¿Sí? Mi posición es radicalmente opuesta a la de muchos predicadores que son más tolerantes que el Padre, agarrándose de la gracia. La gracia, obviamente, alcanza para mucha gente que no sabe, porque la gracia en eso consiste: perdónalos porque no saben. Pero cuando usted ya sabe, ya no hay gracia para eso, porque dice, está escrito también: al que más sabe, más se le demanda, más se le exige. ¿Sí? El que no sabe y es salvo, y todavía le habla al Padre con los nombres paganos y al Salvador también, no hay problema para él. El problema es cuando ya empieza a saberlo, entonces se le viene el mundo encima. Si no, pregúntenle a un amigo que está por aquí muy cerca de mí. Pero ese es un trance. Es solamente un trance de prueba. Cuando el Padre nos da algo, primero nos prueba a ver si en serio lo queremos. A veces pedimos y no sabemos ni lo que pedimos. De repente una vez el Ruach me dijo: bueno, no sabes ni lo que pides. ¿Por qué? Pues porque no estás preparado para recibirlo. Y además te rehusas a la prueba para recibirlo. ¿Sí? Ok. La reforma de nuestra inteligencia implica la reforma de nuestros actos. Muéstrame tu fe por tus hechos.
Muéstrame tu fe por tu actitud, dice otra versión. Pero en el lenguaje poético y muchas veces religioso, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, algo así muy místico, como de monje, ¿no? Como de algo así. No, muéstrame tu fe por tu actitud, con la vida, con el Padre y con tu prójimo y contigo. Cuando dejamos de ser indolentes, como dice en Jeremías, en los Proverbios dice, maldición no viene sin causa. Ay, me robaron la cartera una vez en el metro hace el 2008. ¿Qué cosa? Si en la cartera llevaba yo un diezmo para cierta persona. ¿Qué pasó? El diezmo. ¿Por qué permitiste que el diablo me lo quitara? Y el Ruach me dice, ¿por qué ese diezmo no era para esa persona? ¿Quién te autorizó quitárselo al otro? Tú se lo debes dar a esta persona. El mal no viene sin causa. Lo que nos ocurre no es por casualidad. A ver, el ángel de Adonai acampa a nuestro alrededor y nos defiende. ¿Por qué no me defendió ahí con mi cartera? Porque el mal no viene sin causa. ¿Sí? Y luego, un poco más allá. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Adonai. ¿Por qué debemos ser muy cuidadosos con la obra? ¡Ey! No se desfasen el tiempo. ¡Ey! No debemos hacer nada con una actitud esparpajada. No quiere decir que no seamos sencillos. O sea, tenemos que tener una responsabilidad de primera línea en hacer la obra de nuestro Padre eterno. Eso es arrepentimiento. Ah, no. Resulta que Peña Nieto te citó el sábado a las 10 de la mañana. ¿Cómo lo vas a dejar plantado? Ah, es que fulanito de tal me citó. Hiciste hasta lo imposible por llegar a quién sabe dónde. Te levantaste a las 5 de la mañana para que te cuadrara todo el tiempo. Y el Shabbat, bueno, pues ahí, a ver, a la hora que pueda. Y luego, oye, ¿cómo está? Pues esto no sale, y esto no sale, y esto tampoco sale, y nomás no sale. Bueno, ¿tienes Biblia? Le decía yo a un amigo, algún día, no muy lejano. Pues sí, pues entonces, el que no la has leído, no ves lo que dice, las consecuencias de no ser atentos con él. Es que todo me sale cuatrapeado, porque estás en un sistema distinto. Estamos en un sistema distinto. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar nuestra manera de pensar de un estado caído, indolente, desparpajado, a un estado de excelencia. Imagínense, Daniel no tenía como nosotros hoy el Ruach HaKodesh dentro de nosotros. Sin embargo, hay un testimonio impresionante. Dice, y Daniel tenía un espíritu superior. Ahí en el hebreo es algo así como un espíritu como excelentísimo. ¿Sabe cómo está su alma? Como su cuarto. ¿Cómo está su cuarto? Así está su alma. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos yo creo que hasta de respirar, como respiramos. Nos tiene que cambiar hasta el modito de andar. ¿Por qué? Porque tenemos a Yeshua en nosotros. Los que no tenían la Torah y no la pueden cumplir, o sea, porque Yeshua no está en ellos, simple y sencillamente. La Torah es útil y es buena para cuestiones administrativas y productivas y educativas. Es un sazonador de la vida. Pero nosotros, aparte de tener la Torah, y es la nu Torah, como dice, también tenemos a Yeshua, y Él sí la cumplió, por lo tanto nosotros ya la podemos cumplir.
Por eso está escrito, no vine para que la Torá fuera abrogada, sino para que la Torá fuera cumplida. ¿Por quién? Pues por nosotros. Porque Yeshua está en nosotros y Él la cumplió. Entonces, antes no teníamos el poder de cumplirla. Pero si Yeshua está en nosotros, tenemos la garantía, eso es lo que está escrito. Tenemos las arras, la garantía de que podemos cumplirla. Lo primero, sometiendo al cuerpo a su santidad, a su integridad, a su libertad del pecado, a su identidad, a su dignidad, y al mismo tiempo renovar nuestro entendimiento. De no conformarnos, o sea, de no quedarnos en las formas de este mundo. Para eso están las formas de Él reveladas aquí. Y obviamente que todo nuestro esquema social tiene que ser cambiado. Sí, porque ¿en dónde opera el testimonio? En lo social. Si tu vecino no te ve que sucede algo importante en tu vida, pues ¿cuándo le va a interesar Yeshua? ¿Cuándo se va a interesar en lo que tú le ofreces? Si lo que ve es a otro pobre mortal igual que él. Nosotros ahora somos los felices mortales de Yeshua. Bueno, Salmo 23 es la luna de miel con Yeshua. Oh, Yeshua es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de Shabbat me pastoreará. De Shabbat. ¿Dónde están las aguas? En el Shabbat. Junto a aguas de Shabbat me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Dónde viene el confort de mi alma? De las aguas del Shabbat, de la Torah. Me guiará por modelos de vida justos. Ahí en el poema traducido, en el idioma poético que tiene ahí la versión castellana, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, en el hebreo dice: me guiará, me conducirá por modelos de vida justos. O sea, ¿qué significa eso? Precisos, sin equivocaciones, sin errores. Pero dice ¿por qué? Por amor de su nombre. No por andarle campechaneando. Bueno, aquí con ellos voy a decir Jesucristo, porque pues, ellos no saben otra cosa. Y acá, no, entonces ¿a qué hora les das testimonio? No, es que si no, no me van a entender. Su espíritu entiende. Tú le estás hablando a los espíritus para que sean tocados por el Ruach. ¿Para qué les das un nombre que ya no es vigente? Porque el tiempo de los gentiles ya está terminando. Lo vuelvo a mencionar. Espero no gastar mucho tiempo en ello. La pregunta que una vez me hicieron en Tampico, si no mal recuerdo, es: bueno, ¿por qué entonces durante casi 2000 años el Padre Eterno permitió que se usaran los nombres paganos para que la gente conociera el Evangelio y se salvara? Yo no tenía respuesta, pero el Ruach me dio un escaneo así impresionante, que de repente me vino una respuesta. Yeshua triunfó sobre las potestades en el madero, ¿sí? Y Jesús, que es un título antiguo, que lo puso otra vez en circulación Alejandro Magno en Egipto, cuando él se declaró Jesús, el hijo de Zeus. Él fue vencido, esa potestad del hijo de Zeus, que es el anti-Mashiach, fue vencido en el madero por Yeshua. Después, como está escrito en el Salmo 32, y esta es una convicción personal que espero que ustedes la puedan investigar por su cuenta, pero esas potestades que fueron exhibidas después fueron utilizadas como mulo de carga para llevar el evangelio de Yeshua a todo el mundo, con el sistema que el hombre ya se había hecho a sí mismo. Ese mismo sistema, por el triunfo de Yeshua sobre las potestades y haberles exhibido en el madero,
ese mismo sistema tuvo que servir para que el evangelio se predicara en todo el mundo. Y la prueba de ello es que aquí este continente, en América, el evangelio llegó en la parafernalia católica, en una misa católica, fue lo primero que se predicó de Yeshua. Porque la gracia alcanza para eso, y para más, quizá. No sé si me explique, algo que yo entiendo muy personalmente, no es una convicción personal, pero la tengo que compartir, porque teníamos que hallarle una explicación a eso, y yo no la tenía, y el Ruach me la dio. Yeshua triunfó en el madero, y por lo tanto tuvieron que servirle a él. Todas las potestades, todo lo que estaba diseñado por Satanás hasta el día de la crucifixión, ha servido ahora para que el evangelio sea conocido en todo el mundo. Pero hay una profecía que dice que el tiempo de los gentiles tendría una plenitud y terminaría un día. Yo creo que así, cuando el pueblo hebreo empezó a reconocer a Yeshua, que siempre hubo un remanente de hebreos que creyeron en Yeshua, pero escondido, y cuando empezó a salir a la luz en el siglo XIX, luego en el siglo XX se empezó a avivar un poco más, en los años 20, hasta los años 80, cuando ya el judaísmo mesiánico auténtico, no el de imitación, empezó a manifestarse más. De ahí yo empecé a notar, porque es la edad en que yo conozco a Yeshua, en los 80s, 86, y en 89 es cuando empiezo a conocer a mis ajim, a los paisanos ya creyentes en Yeshua. Y visto en retrospectiva me doy cuenta que a partir de ese tiempo, aunque ha habido imitaciones del judaísmo mesiánico y muchas cosas raras, pero el cristianismo ha empezado a sufrir un fenómeno de crisis y de una insuficiencia de vida espiritual. Y la convicción que ahora tengo es que estamos presenciando que el tiempo de gracia para los gentiles está concluyendo. Y ahora le toca a los judeanos, al pueblo de Abraham redimido en Yeshua, tomar el ministerio como es nuestra responsabilidad y como se anuncia no solamente en el Salmo 80 y los demás salmos, sino también en Isaías 49, en Romanos 9, 10 y 11. Y consecuentemente, esa restauración es una restauración, valga la palabra, ¿de qué? De lo que dice Romanos 9. El culto, las promesas, la adopción, hasta llegar al reinjerto de los que fueron desgajados del olivo hace 2000 años. ¿Quiénes? Ustedes y muchos de los que están en este continente americano. Bendito el nombre de Yeshua, nuestro Rey. La semilla, ¿quién es la semilla? Yeshua es la semilla. Esta semilla tan preciada y la simiente de la eternidad, de la nueva creación, está en nosotros, pero requiere el barbecho. Que usted se despoje del viejo hombre y de las costumbres y de la inercia cultural, que es contraria a su palabra, a su propósito y a su Torah. El cultivo de la semilla, ¿qué es? Que usted adquiera una plataforma de conocimiento, información, conocimiento, entendimiento, revelación, experiencia. Si usted no tiene información, ¿cómo tendrá conocimiento? Y si no tiene conocimiento, ¿cómo tendrá entendimiento? Y si no entiende, si no tiene entendimiento, ¿cómo le darán revelación? Y si no tiene usted revelación, ¿cómo va a ir a la experiencia, a los hechos? Con conocimiento de causa, sabiendo que sabemos que sabemos.
lo que nos mandaron a hacer. Ay, no, yo no vengo al estudio del miércoles porque a mí todo me lo revela directamente el Ruach. Por favor. Mi estimado Heriberto, tienes un don que yo creo que no lo asimilas. No te das cuenta del don que tienes. Tienes un llamamiento, pero te falta una plataforma doctrinal para que se potencie más ese llamamiento. Y es el caso mío y el caso de todos. ¿Sí? La época de Moisés y de Elías ya pasó. Así eran las cosas en aquel entonces. Yo no dudo que Yeshua se le aparezca a alguien aquí ahorita, en su comunión personal. Pero entonces, ¿para qué nos dio maestros? ¿Para qué nos dio la Torah? ¿Para qué nos dio las Escrituras? Tenemos que estar cultivando para adquirir plataforma doctrinal. Cada que nosotros adquirimos un estudio escritural, es como depositar en el banco recursos para que luego el Ruach extienda los cheques y pueda realizar bendiciones. ¿Sí? No podemos estar en un circulito aquí y limitar las cosas. La semilla, el cultivo, el fruto, todo esto es consecuencia, es consecuencial. A toda bendición antecede una causa eficiente. Si quiere usted tener la semilla, pues Yeshua. Si quiere usted tener fruto, tiene que cultivar esa semilla. Pero es imprescindible que tenga que barbechar su corazón. ¿Cuándo? Cuando se le quite a usted lo berrinchudo. Y a mí. Lo necios, lo empecinados. Nuestra propia opinión, mi propio entender. Cuando usted cultive, después de haber barbechado, entonces tendrá fruto. Eso es automático. Por lo tanto, tendrá testimonio que los demás van a empezar a reconocer. Ese es diferente. ¿Qué tiene ese? ¿Por qué yo no puedo tener eso? ¿Sí? Y entonces se pasa usted al ámbito de la bendición, cuando usted ya es una bendición en busca de problemas. Cuando llega usted a su oficina y su jefe de repente le dice, oye, qué bueno que llegaste. ¿Sabes qué? Ahorita que entraste, se me esfumó el dolor de cabeza que tenía. Qué bueno que llegaste. ¿Quién tiene un testimonio de esos? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque Juan se porta muy bien, ¿no? Porque Yeshua está ministrando a través de él. Y Yeshua está consciente. Donde nosotros nos movemos, Él se mueve. Cuando usted saluda a alguien, Él está ahí. Pero Yeshua no obra a través de la ira del hombre. Sí, recuerdan esa escritura. Porque la justicia, ¿qué? La ira del hombre no obra la justicia de Elohim. ¿Y quién es la justicia? Pues es Yeshua en persona. ¿Se quiere andar emberrinchado todo el día? Yeshua no se va a aparecer. Pero si usted es una persona con mente renovada, con actitud de siervo, con la humildad del Ruach HaKodesh, entonces Yeshua se abre paso y Él abre las puertas que el diablo quiere cerrar. Porque Él es el que abre y nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie abre. Bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, también para que germine la semilla, también dijo Yeshua de agua viva y de... Bueno, cuando estaba con la samaritana, le dice que también le va a dar el agua de vida, ríos de agua viva. Entonces, para que germine la semilla, también necesita agua de Yeshua. Hay que regarla. ¿Con qué se riega? Yo la regaba con agua que cae del cielo. O sea, hay que regarlo ¿con qué? Pues con el Ruach.
con oración. Cuando oramos, se deja soltar una llovizna así del Rúa, preciosa, y nos refresca. Eso va regando la semilla. Qué tristeza y qué alegría. Porque están ocurriendo cosas muy interesantes en el mundo, bueno, en nuestro país, en el entorno de México. Y nosotros tenemos que estar ahí a la vanguardia. No estar en una vaguedad de la mente, como dice la Escritura. O sea, tenemos que estar bien atentos a lo que está ocurriendo. Porque el sistema babilónico que gobierna el país cada vez está más invadiendo la privacidad de la gente, de las familias. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad generacional. Espero que pronto tengamos más avances que nos permitan actuar como un pueblo organizado, como un pueblo que tiene voz, no solamente los aspectos sociales, sino de afuera, pues, de lo que ocurre, de podernos oponer de manera pública a las políticas de depravar la educación y todo eso que se está dando, sino que también tengamos integración comunitaria, de manera que podamos ayudar a nuestras propias viudas, huérfanos, pobres, desamparados y gente de necesidad. Hay mucho por hacer, muchísimo, que esperemos que avine, levante los cielos que estamos pidiendo que se levanten, y que pronto podamos hacer más de lo que estamos haciendo en el nombre de Yeshua y hacerlo bien.